Una vez más, año nuevo, podcast nuevo. Año nuevo, ángulo nuevo también, ¿ya viste? Ángulo nuevo, ajá, sí. ¿Qué te parece? Nueva perspectiva. Nuevas formas de ver la vida. Nuevas formas de ver la vida, sí. Ya no me recuerdo en qué capítulo nos quedamos, 53, 52. Yo creo que 54. No me acuerdo. Fue hace tanto. Vamos a corroborar ese dato para el siguiente podcast. Ajá. Bueno, entonces continuamos con nuestro podcast a petición del público. Nos Sí. han escrito para pedirnos más, que nos hemos tardado mucho en sacar otro. Sí, la exigencia, sí, afuera de tu casa, la gente. Entonces, no, ya, detengamos esto. Y sigamos. Ajá, demos lo que quieren y quieren que el podcast continúe. No, la verdad es que sí, más de algunos, no tantos, pero por lo menos Pero sí tenemos 3, 4 que nos no son escuchan. familiares, nos dijeron, deberían de seguir con el podcast. Y bueno, sigamos con el podcast, que yo pienso que para nosotros también es un grandioso ejercicio. Sí, excelente. Si a alguien más le sirve, me parece fantástico, pero ya para mí, a mí personalmente, cuando me toca como pensar en esto y eso, me sirve ya para reflexionar. Entonces, todos salimos ganando. Nos viene bien. Ajá, todos salimos ganando. Gana más Spotify, creo yo, pero todos salimos ganando. Pero nosotros también ganamos algo. Bueno, el primer tema del 2023. El primer tema del 2023 es ¿para qué estudiar filosofía? ¿Para qué estudiar filosofía? Paula, ¿para qué estudiar filosofía? ¿Para qué? Eso es lo que vamos a reflexionar hoy. Ajá, ¿para qué estudiar filosofía? ¿Hace cuánto que estudias filosofía, Mario? Solo hace tu eso recuento. estaba pensando ahorita, que yo empecé en los cursos acá en Acrópolis en el 2005. Uh-huh. O sea que voy a cumplir mis 18 añitos. Mira, ya te vas a hacer mayor de edad. Ajá. 2005 empezaste. Sí, o sea que empecé a los 3 años porque tengo 21. Yo en el 2005 me gradué, fíjate. ¿De qué? ¿Del colegio? Del colegio. No, yo ya estaba graduado. Ya 2 años graduado. Fíjate, yo entré 2005, 13 años después que vos, en 2018, Ajá. a estudiar filosofía aquí en la escuela. Mira. O sea que ya voy para 5. Ya vas para 5. Y así se va el tiempo, fíjese usted. Se pasa volando. Y así, cuando uno se da cuenta, mire. Ya pasaron 18 Ya años. pasaron 18 años. Ya son mayores de edad. Ajá. ¿Y por qué empecé yo filosofía? Yo creo que, cuando vine yo tenía como muchas incógnitas y muchas preguntas. Había una charla que se llamaba Se buscan filósofos idealistas que quieran cambiar el mundo. Yo ya había leído un par de libros de cosas, no había entendido nada. Sí, recuerdo haber leído un par de libros de Nietzsche antes, había leído La peste de Camus, había como leído cosas y me había costado mucho entender. Me generaba más preguntas. Y como esta postura de la filosofía siempre es así como bien seria, era bien frustrante para un muchachito de 17, 18 años agarrar un libro, leer y decir, no entendí nada, sí, qué mal. Pero quería saber un poco, entonces vine a esta charla. Y allí me recuerdo que me empezaron a contar un poco como de toda la filosofía. El director en ese tiempo de la sede de Zona 1, que era Eduardo me empezó a contar como de, sí, es que todos los filósofos clásicos llegan a lo mismo, como este y el otro y este, y entonces ya me empezó como a generar dudas de, puchis, yo quiero aprender esto, yo quiero estudiar esto. Y empecé el curso y me gustó un montón, me dejaba un montón de preguntas. Yo te he contado que yo no tenía ni idea de muchas cosas, ¿va? Sí, me recuerdo bien el tema del Tíbet siempre va a ser para mí un tema contundente, porque cuando Eduardo dijo, bueno, y vamos a ver el Tíbet, yo pensé,
existe el Tíbet. Pues de verdad que no sabía, era un chavito pues. de caricaturas, o sea, no había una cultura general como muy buena. Y entonces Eduardo fue a traer un mapa y me mostró dónde estaba el Tíbet. Y, ¿qué? Es más, creo que por ahí está el Atlas todavía que El que me te mostró, en donde aquí está, mira, ¿cómo va a ser? O sea, que eso no es una invención de las películas, no, existe. Y de ahí en adelante era así, cada clase yo salía como... No, ¿qué es esto? ¿Cómo así? No. Y Ajá. cada clase era como bien contundente. Pero creo que empecé por curiosidad. La Ujú. curiosidad fue lo primero Que te acercó. que me acercó. Ajá. Yo ya tenía como preguntas de la vida y esas, no tantas, supongo, porque a los 18 años las preguntas quizá no son tan profundas. O saber, la verdad es que no recuerdo. Mentiría si te digo que era un muchacho atormentado por las preguntas de la vida. Pero sí habían como cosas bien extrañas que me generaba a mí preguntarme cosas. Sí. Y por ahí esa idea que a los 18 se te planteaba de que, bueno, ahora tienes que estudiar la universidad, porque tienes que trabajar, porque tienes que casar, porque tienes que tener hijos, porque tienes que tener tu carro, porque tienes que tener Tu eso, casa. tu casa, me frustraba un poco pensar que esa iba a ser el resto de mi vida. Mira. Me frustraba un montón pensar que ya se había terminado, que eso era todo, que Y lo que ya te sentimos. tocaba. Ajá, pagar Ajá. impuestos. Que en ese tiempo era más difícil pagar impuestos, ¿sabes? Ahora es más fácil. Sí, ahora Ajá. en línea se puede y Sí, todo. sí, ajá. Sí, sí. Ala, sí. Cosas así que era cada vez más frustrantes. Recuerdo cuando fui a sacar mi RTU. Ajá. A la gran. Qué trámite esa onda. Y no contribuía a querer entender cosas, me frustraba más. Entonces sí, creo que ya habían preguntas por un lado y había mucha curiosidad por el otro. Y sin darme cuenta, la filosofía me fue contestando las preguntas y al mismo tiempo fue abriendo la curiosidad. Porque hasta este punto, 18 años después, tengo más Sí. curiosidad que cuando vine. De pronto como que digo, ay, ya, esto ya. No, no es así. Y otra Otra vez, vez empezás sí, el... sí, sí, la curiosidad no se ha ido. Creo que una de las cosas que me ha mantenido tanto tiempo en la escuela, bueno, no sé si es tanto o poco, la verdad, no sabría. Depende de quién lo diga, Sí, o ¿verdad? sea, yo Sí, te puedo sí. decir que es tanto. Ajá, pero Eduardo, que te cuento, Sí, tiene tiene 27 25, años en la escuela, 27. 25 por ahí. Entonces, para él va a decir, ah, sí, mira, yo a mis 18. Entonces Sí. pienso que es bien relativo eso de si es mucho o poco tiempo, pero ¿qué te hace permanecer? La curiosidad, el querer saber, Ujú. el que se te abran como esas cosas. A mí personalmente me ha mantenido la curiosidad. De pronto estudias a tales filósofos y logras entender esto. Pero de pronto este filósofo también hizo esto, entonces te metes en otra vertiente y ahora no entiendes esto y así. Y se Cuando me doy va cuenta, abriendo más y más. ajá. Y después llego como a las primeras conclusiones que alguien ya me había dicho, pero ahora son mías, ¿verdad? Digo, Ujú. sí, sí, tenías razón, perdón, Ya lo entendí. tuve que dar la gran vuelta, pero porque tenía que entenderlo desde mi punto de vista. Ajá. ¿Por qué estudié filosofía yo? Por la curiosidad. Ahora, ¿por qué lo hiciste tú? Sí, fíjate que yo, pues cuando entré a la escuela yo ya estaba más grande que vos, no tenía 18 años, tenía 30. Y ya había pasado algunas cosas en mi vida que quería entender. Tenía preguntas, estaba buscando respuestas porque... Y las busqué, igual que vos, también me recuerdo que leí un libro de Nietzsche, me metí a un grupo de no sé qué y así. Y entre todo esto siempre hubo como varias ocasiones puntuales en donde me topé con unas 3 o 4 personas con las que teníamos preguntas que tal vez pudieran resolverme alguna o incluso me abrían la cabeza a otras, ¿verdad? De entender un poquito las cosas que uno vive y cómo vivirlas mejor o cómo entender que eso te pasa sin que te frustres, ¿verdad? Ujú. Y estos todos venían a la escuela. En su tiempo, unos ya no están, otros siguen. Y entonces, y yo también me recuerdo que en mi ruta de regreso del trabajo para mi casa pasaba por
enfrente de la escuela de Zona 11. Y yo siempre miraba que decía Nueva Acrópolis y que daban clases de yoga, porque yo quería hacer yoga. Y decía yo, la gran, ¿qué será ahí? Voy a meterme aunque sea yoga y así veo de qué se trata. Pero te digo, tenía muchas preguntas que quería responder y estas personas que conocí me invitaron. 4 personas diferentes me invitaron a ir a la escuela porque me decían, ¿a vos te gustaría, hombre? Deberías ir, hombre, que no sé qué. Pero yo pensaba, bueno, para empezar que no tenía el tiempo para hacerlo en ese momento. Decía yo, ¿cómo es así que me va a gustar estudiar filosofía por yo contándoles cosas de mi vida? ¿Me explico? Pero sí, o sea, cuando hablábamos y entrábamos como a profundizar y reflexionar las cosas, sí era como, sí, como que más o menos por esa línea creo que están mis preguntas y tal vez por ahí alguna respuesta. Y hasta que finalmente tuve el tiempo y pude venir. Y entendí, o sea, las respuestas las sigo buscando. Todavía nunca las voy a tener todas seguramente. Y como bien dijiste, surgen más preguntas, si quieres entonces más respuestas, si quieres aprender más, y sí, tenés que saber muchas más cosas para poder entender el primer punto que vimos. O sea, conforme hemos ido avanzando, ahora yo me recuerdo en mi primer curso y digo, la gran, sí, ahora lo entendí, 5 años después, ¿verdad? A pesar de que en ese momento lo estudias, lo lees, se me abrió un mundo como a cosas que yo no sabía que existían. Porque digamos que en el colegio estudié y recibí filosofía y todo, pero pues todo era como el pensum así encimita que te daban. Pero ya cuando entras a comparar diferentes filósofos, diferentes corrientes de pensamiento y que al final todos llegan como a una conclusión misma que puedes utilizar para llevar mejor las cosas que te va presentando la vida, para mí eso es lo que me ha mantenido en la escuela. Uh-huh. Que siempre he aprendido a entender mejor las cosas y si hay unas cosas que no entiendo que no debo entenderlas, sino cumplirlas. Hay cosas que uno tiene que hacer, hay cosas que uno puede cambiar y no, ¿verdad? Lo que ya hemos hablado. Y entonces la escuela siempre me recuerda eso, el estar en constante estudio de las clases y aquí me mantiene como más centrada en que todo está bien. Todo va a estar bien. Sí, porque te digo, a mí lo que me trajo fue eso, o sea, que yo sí estaba como en una situación de mi vida que decía yo, gran, ¿por qué me están pasando estas cosas? Pero ahora digo, bueno, me tienen que pasar estas cosas y algo tiene que venir de aquí y lo que hablabas, o sea, ver todos los filósofos que te plantean diferentes formas de pensamiento que al final te pueden ser útiles para ti, para entender mejor que sí hay cosas que tienen que ser así y punto. Eso me gusta un montón porque me ha hecho vivir más feliz. Más tranquila, sí, por lo menos. Fíjate, porque ya maduré de alguna forma. Ya. Y eso, y me encanta venir y recordarme eso todo el tiempo, ¿me entendés? Para no perderme ahí. Va, pero digamos, esas son aquí hay como 2 posturas distintas de por qué estudiamos filosofía, ¿va? Yo pienso que no todos tenemos los mismos motores. Por lo que mencionabas al inicio, la vida nos ha presentado cartas distintas a cada quien. Ajá. Y todos tenemos como diferentes somatones, casi siempre del mismo lado, ¿verdad? Sí, pues. Porque no es nada original, pero algunos se raspan más que otros. Ajá. Y venimos aquí como a la vida con preguntas, con curiosidades. Y la filosofía, desde que es filosofía, porque la filosofía está ligada a la evolución del ser humano, siempre ha sido este ejercicio de poder reflexionar sobre los actos pasados para entender el presente y proyectarse al futuro. Un poco como por ahí va la idea de la filosofía. Sí. Los primeros filósofos que existieron en Occidente no se pusieron a pensar, ¿qué pensaron los antiguos? Tal vez sí, pero ya no tenemos registro de sus antiguos, ¿verdad? Pero a partir de allí, digamos que el camino ya ha sido recorrido por muchos. Muchos ya se han planteado problemas, a muchos ya le han pasado cosas, muchos ya han tenido esas curiosidades. Hay muchas cosas que ya se plantearon.
Y a uno, si, pues lo lógico es que si uno quisiera llegar más lejos en su vida, debería dejarse guiar por los que ya llegaron un poco más lejos. Sí. Es aquella cosa de Newton, de a hombros de gigante. Si queremos, cuando él dice, nosotros si hemos llegado a ser grandes es porque nos paramos en los hombros de un gigante, que son nuestros antepasados. Sí, pues. Y con la filosofía pasa lo mismo. La filosofía lo que te da es una perspectiva si te paras en los hombros de estos gigantes. El año pasado tuvimos aquí en Acrópolis un círculo platónico y leímos diálogos Sí. de Platón. Y yo leyendo los diálogos pensaba, este Platón ya lo dijo todo, ¿verdad? Ya lo pensó casi que todo. Sí, yo no sé por qué a veces, por ejemplo, como que leo en redes sociales de alguien que dice, a veces me pregunto de si la amistad funciona, no sé cómo esas Sí, reflexiones, pues. y leyéndolas pienso, Platón ya dio la respuesta a esto, yo no sé por qué nos hacemos bolas con estas cosas. Sí. Entonces pienso que independientemente de qué nos trajo en nuestro caso, la filosofía es tan grande que tiene para todos. Sí, es cierto. Es sí, como para todos tiene Hay lo una que gama así necesitan. muy amplia. Ajá. Ajá, cierto, es cierto. Y siempre hay algo que uno prefiere más que lo otro, pero igual cuando llegas a ver, no sé, por ejemplo, que Platón, estamos leyendo los diálogos y luego te recordás que eso te es familiar de, no sé, algo que se vio en el budismo o yo qué sé, y decís, ala, pues sí, más o menos es como, Ujú. allá están diciendo algo similar a esto y pues sí, al final hay una conclusión con sentido, digamos, con un orden, pues. Ujú, sí, y que, pues sí, con lo que decía, al final la vida no es muy original en las cosas, entonces las respuestas tampoco pueden ser tan variadas, las Claro. respuestas suelen ser las mismas. Lo que sucede es que, como cuando uno es niño, ¿verdad? Y que los papás le decían a uno, cuando seas grande lo vas a entender. Y que, nah, no sabe nada de la vida mi papá, Ajá. ya va a ver que no es así. Y uno llega adulto y, tenía razón, ¿Por hijo. qué no Ajá. hice caso? Va, con la filosofía pasa lo mismo. Uno lee algo de filosofía y dices, sí, podría ser. Hasta que te sucede, porque al final las respuestas ahí están. Ujú. El problema no es buscar la respuesta. El problema realmente es plantearse la pregunta. Ese siempre va a ser el inicio de la filosofía. El que hace preguntas está más cerca de acercarse a la filosofía que el que no. Hacerse preguntas. El por qué. No solo preguntas psicológicas, porque digamos que también la filosofía nos ayuda a ordenar un poco nuestras emociones y esto, acerca de por qué me pasan estas cosas a mí, por qué yo, Ajá. por qué hoy, por qué... Sí, claro. Pero también hay preguntas un poco más grandes. Sí, ¿cuál es el destino de todo? Sí. ¿A dónde va a parar esto? Y eso también es otra cosa que a mí siempre me impresiona porque cuando ves todo lo grande que es esto, decís, ala, y yo soy algo así chiquito. Pero luego también decís, sí, pero en esta parte chiquita, lo que yo hago, pues también tiene un impacto. Entonces es como bien interesante ver todo eso en grande y en pequeño y que somos parte de todo eso, pues sí, sí, o sea, es súper impresionante también cuando ya empezás a entender un poquito esas cosas que digamos que las sabemos, pero cuando ya las leemos, las estudiás, las analizás y las reflexionás, Sí, impactan. Es más, es más vivido, es más tuyo. Entonces, eso podríamos decir de por qué empezamos a esto. Ahora la pregunta sería, ¿por qué alguien más tendría que empezar? Si alguien viene y te dice, fíjate, Paula, que yo estoy bien, tranqui, mi vida, ningún problema. Todo ha estado sobre ruedas. Curiosidades, no sé, si me da curiosidad, me meto a Google, pongo ahí, ¿qué? Leo el artículo y ya, no. ¿Por qué tendría yo que estudiar filosofía? Bueno, no son mentiras. Sí, pues yo siempre pienso que aunque todo esté viento en popa así en tu vida, siempre hay cosas nuevas que vas a descubrir, que a veces son preguntas que no te haces porque como no tenés el inconveniente actualmente, pues no surge la duda, pero a veces hay otras dudas que te van a surgir por nuevas cosas que vas a ver y vas a encontrar nuevas respuestas y otras formas de que tu vida siga
para arriba o ayudar a otros incluso, pero... Yo diría más ahí, fíjate, si alguien viene y me dice, fíjate que yo la verdad es que mi vida es perfecta, todo está muy bien, ¿por qué tenía yo que estudiar filosofía? Le diría que para entender a los demás. Ajá. Le diría que la filosofía también te abre la mente a otras formas de vivir, de pensar y de sentir. El conocer al otro ser humano que no la está pasando tan bien como tú y que no le está yendo tan bien como a ti y que al contrario de ti, de este personaje hipotético, padece la injusticia del mundo, padece cosas. Y pienso que si tú estás bien, puedes ayudar a otros a que estén bien. Y si tú estás mal, también puedes ayudar a otros. También. Ajá, porque ahí sí, otra vez Platón, buscando el bien de los semejantes encontramos el propio. O sea, el camino del bien es hacer el bien, no es una meta. Entonces sí es... esta persona que me diría yo no necesito, le diría no lo hagas por tu necesidad, también lo puedo hacer por los demás. Sí. Porque aunque a uno no le pase, uno sí tiene un entorno de personas ¿Qué les pasa? Que les pasa y que uno, a veces hay gente que querés mucho y que decís, ¿cómo me gustaría que esta persona no sufriera eso? Así que, ¿cómo me gustaría que no padeciera esto? Así, pero no podés solucionarle la vida. No. Entonces lo que sí le podrías decir es estudiar filosofía. Venite al curso. Ah, sí, hombre, estudia un poco, te va a servir. Así dejas de pensar un ratito en tu programa en ese ratito, mira. Ajá. O encontrás algo para abrirlo, o lo aceptás, o lo dimensionás, o simplemente lo padeces, porque tampoco la filosofía es una herramienta de que ya no te va a pasar absolutamente nada que pero no te ¿cómo guste? es que se llaman estas cosas de piensa positivo y... Sí, pues, No sé, no me recuerdo el nombre, pero así motivacional. Sí, no, tampoco la filosofía es una cosa, una actitud así de todo va a estar bien, chicos. Sí. No, pensemos positivo, escribamos el dinero que queremos en un cheque y llegará a nosotros. No, ¿verdad? Eso no es la filosofía. Sí, La filosofía es la reflexión constante del pasado para entender el presente para irse al futuro. En tu vida, en tu entorno, en la historia, en todos los niveles que querrás ver como ese tipo de reflexión. Ya, si te va bien en la vida o no, hay muchas cosas que dependen y otras que no dependen. Eso va a ser otra cosa. La vida. Pero independientemente de si te va bien o te va mal, la filosofía es mantenerse en el centro. Estar bien si me va bien, estar bien si me va mal. Sí, mira, eso es lo más valioso creo que podemos sacar de ella y porque... o sea, se viene desde hace muchos años contando cómo ha sido la historia, cómo es ahora, comparás y decís, hay ciclos, o sea, todo, ya lo hemos hablado también de los ciclos, todo va en un orden y cuando podemos también ir entendiendo eso un poco, pues nos ayuda también a que vayamos entendiendo eso en pequeño en nosotros y en grande, pues en la sociedad y todo, entonces sí es... Sí, y una herramienta bien chilera. Lo que sucede también, digamos, de esta herramienta que mencionas es que cuando reflexionas un poco sobre el pasado, el presente, el futuro, tú, la vida, tus decisiones, la historia, el país donde vivís, o sea, ya cuando esto, también pienso que vas creciendo como ser humano y vas buscando cada vez cosas más, no sé cuál sería el adjetivo, llenadoras, cosas más profundas. Ya no es tan fácil que te conformes con algo tan superficial. Ya sí, lo que antes te hacía súper feliz, decís, no hombre, pues, la verdad es que no es la gran cosa, ¿verdad? Debería yo vivir más tranquilo. O lo que te hacía sufrir un montón, decís, no hombre, ya tampoco es la gran cosa, ¿sabes? Ya debería vivir más tranquilo. Y yo creo que eso es lo que cambia a las sociedades, porque entonces nos volvemos una sociedad más reflexiva, se vuelve una sociedad más que sabe lo que quiere. Y una sociedad que sabe lo que quiere se vuelve un poco, le exige más a sus políticos, a sus científicos, a sus artistas, exige un poquito más, porque es reflexiva. La que no es reflexiva es, sí. Es lo que hay. Y no, ni lo piensa, esto es bonito y punto. Sí, no, es eso también que hemos hablado de
conocerse a uno mismo realmente y no solo ir con lo que todos dicen y lo que todos hacen y aceptar lo que hay, sino de veras ir a reflexionar acerca de cómo son las cosas, qué depende de mí, qué no, y eso te ayuda a conocerte, a tomar mejores decisiones y por consiguiente vas a aportar más a todos. Ajá, sí, totalmente. Otra cosa por la que yo creo que hay que estudiar filosofía es por la gente que vas a conocer. Ah, sí. La viva, la muerta, porque los filósofos del... Y los del podcast. Y los del... ¿Cómo así? Vos y yo. Ah, no, ellos no. Están más chidos los muertos. Pues vas a conocer a Platón. A los filósofos, ajá, sí. Adelante, Iván, no digas así. Pero ¿me entendés? Sí, no sé si la gente, no sé si estoy, lo que no quiero que se entienda es conocerme a mí, ¿verdad? Porque yo no creo que sea yo de ninguna forma. Pero sí sé que las personas que reflexionan suelen ser personas que te pueden aportar un poquito más. No son exclusivas, ni son la última Coca-Cola del desierto, pero ya alguien que reflexiona en un entorno donde se reflexiona, donde se toman ese tipo de formas de ser, genera un ambiente distinto. O sea, todos los ambientes en cierto momento son medio tóxicos, ¿verdad? Son de competencia, son de grupitos, son de hablar mal del otro, son esos los ambientes del de los trabajos, del colegio, de la U, o sea, que son cansadísimos al final de cuentas. En la filosofía eso se da menos. No digo que no se dé, pero se da menos, porque hay una reflexión y eventualmente alguien dice, no, ya, dejémonos de cosas, continuemos por acá. Sí. Entonces pienso que eso también es interesante de estudiar filosofía, de entrar en un espacio un poco más puro de esa apariencia, de ese ¿cómo estás? Bien, gracias, y tú, así todo como falso. Todo así superficial. Ajá, y estos amigos circunstanciales, que son amigos de lunes a viernes, a domingo nunca se hablan porque no trabajan juntos y vuelven a ser amigos lunes. Ajá, y terminan el trabajo y no se vuelven a ver nunca, a platicar nunca, nada. Entonces, se hacen vínculos un poco más profundos cuando hay reflexión. Pienso que eso es otro motivo por el que se podría estudiar filosofía. Hay grupos más interesantes. Es cierto. Poquito más interesantes, porque tampoco quiero que suene tan... aquí somos súper interesantísimos. Aquí entras y la gente está debatiendo sobre la teoría de las cuerdas. No, seguramente estamos hablando de burradas, pero el ambiente es muchísimo más armónico. Sí, porque hay un ejercicio de querer, estar en esa reflexión, en saber que lo que estás haciendo importa porque vas a afectar a otros y a ti mismo y todos estamos un poco como en ese ejercicio de reflexión y lo que acabamos de leer y todo. Entonces hay eso en común y por consiguiente todos tratando, como bien dijiste, no es que seamos así perfectamente, pero tratando de estar en esa línea, pues, armoniosa, en el centro. Y luchando por ir por ahí, por armar ese camino del centro. Esa es otra razón por la que se puede estudiar filosofía. Por la que se podría estudiar filosofía. Otra razón que yo creo por la que se debería estudiar filosofía es porque perdemos mucho el tiempo. Y mejor invertirlo en algo que se use. Sí, a mí eso me ayudó mucho. Porque yo soy así de que me encanta ver la tele, películas. Justo lo estábamos hablando ahorita hace un ratito. Y cuando tenés ya otros temas, libros que leer, una tarea que hacer, sí, se ocupa mejor el tiempo. O incluso películas más interesantes. Exactamente. Y es bien bonito que puedas aprovechar tu tiempo. Sí. Y ya estás como más consciente también de en qué invertís tu tiempo. Y como dijiste, puedes ver una película más interesante. Sí, porque justo hace poco hablaba con un amigo que me contaba que acaba de ver una serie que le había parecido malísima, ¿verdad? Sí, malísima, la serie es mala. Ah, mira, ¿y cuántos capítulos tenía? Tenía como 8 capítulos de 45 minutos cada capítulo. Pues. Entonces yo le digo, ahí invertiste 7 horas de tu vida. Una jornada laboral. Ajá, sí, o sea, pudiste haber hecho algo más. Sí, pero como no había nada más que ver y... Entonces,
estudiar filosofía podría servirte para invertir esos tiempos que a veces solo... Cuando bien te va, ves una mala serie. A veces haces cosas peores. Sí. Entonces, tener algo que hacer en donde tu mente crezca, donde tu vida crezca, nunca va a estar Sí, nunca va a estar mal. mal. Ajá, invertir Ajá. bien ese tiempo también está bien. Y más cuando es para crecer en algo, pues. Exacto. Sí, creo que esa es otra razón por la que uno Me debería estudiar encanta esa filosofía. razón. Me encanta esa razón y sí. Ha sido valiosa para mí en ese sentido. Ajá, Porque sí. sí, sí. Y eso, porque sí, aquí en la escuela siempre le están recomendando unos libros o películas o deberías de ver esto. O incluso a veces hay charlas que uno le genera, termina la charla y dice, puchica, yo no sé nada de eso. Viene a la biblioteca, Ajá. ojea un libro y dice, Sí. sí, mira, qué onda. Sí, hasta libros interesantes. Aquí, por ejemplo, tenemos el club de lectura. Sí, sí, sí. El círculo de lectura de Platón, el círculo de lectura de doctrina secreta. ¡Hala, sí! O sea, hay como un montón de Hay cosas varios en donde grupos de estudio. Grupos de estudio donde puedes leer e invertir el tiempo. Sí, y a mí personalmente lo que me gusta, que puede ser que le guste a alguien más también, es que cuando hacemos esos grupos es todavía más interesante porque escuchas otros puntos de vista, hay gente que entiende más que tú y te puede ayudar a Siempre va eso. haber alguien, porque si Ajá. no uno se queda... Y entonces es más nutritiva la lectura porque no solo leíste y dijiste, sino que alguien más te dice, no, hombre, mira esto o aquello. Y dice, no, sí es cierto. Y aprende, se abre la mente Se un abre la montón. mente un montón, sí, es cierto. Yo diría esas razones. Tengo muchas razones más por estudiar filosofía, pero ya son como bien sesgadas, pienso yo, pues porque a mí me parece lo máximo Sí. esto. Desde que se fundó Nueva Acrópolis y están todos los cursos de filosofía en todas las sedes, en todo el mundo, en los 60 y tantos países, el curso tiene... No ha habido una sola persona que diga, no, la verdad es que el curso... Cualquier cosa, no. Algo te aporta, algo te Sí. deja, algo te cambia. Algunos continúan más tiempo, otros reciben el curso y dicen, me encantó, voy a ir a la vida a aplicarlo, con permiso, dale, ¿verdad? Porque la idea no es que nos quedemos todos aquí, sino que la idea es que aprendamos filosofía y la querramos poner en práctica Eso. en donde estemos, como estemos. Yo tengo amigos que no volví a ver nunca porque se fueron del país, que conocí aquí en la escuela y seguimos escribiéndonos por ahí en las redes y todavía me dicen, yo sigo aplicando lo que aprendí hace 12 años en la escuela. Pues sí, sí, de eso se trata. Sí, Esa es la idea. Que Ajá, te quede, que sí sea que te quede. Ujú. algo atemporal. Sí, que te quede ahí para vivir. Ujú. Entonces pienso que esas son como razones importantes. Nosotros siempre estamos promoviendo actividades culturales, cursos de filosofía, voluntariado, todo. Es una forma de vivir, de poner en práctica lo que vamos aprendiendo en la filosofía. E invitamos siempre a las demás personas. Pienso que por un lado porque uno siempre quiere compartir Sí. lo que le gusta. Ajá. Sí, siempre, por ahí uno siempre está como hablando de lo que uno le gusta. Y por el otro lado, porque también vemos el resultado. Ujú. ¿Sí? No solo es que compartas tu bebida favorita, sino que ves el resultado también y decís, no, sí, fíjate que esto que me acabas de contar, lo dice un filósofo, dice tal y tal cosa. Y la gente te dice, sí, en serio, sí, deberías de estudiar filosofía, Ajá. te podría servir un poco Sí. para ir entendiendo algunas situaciones. Es cierto. Entonces, es porque nos gusta, pero también porque vemos que es útil. Eso es, qué chilero eso que dijiste, porque, uno está como invitando a las otras personas y siempre está esa, te va a gustar, te va a servir, porque nos ha servido a nosotros y uno quiere pues que a alguien más le sirva también. Ujú, Y sí. sí, ojalá se unieran muchos más. Pues yo creo que con esto podemos dar inicio. Además es inicio de año, es un buen Justo, propósito. vamos a- Ajá, sí, porque siempre en el inicio de año hay como propósito. Ajá. Aprender algo nuevo. Va, entonces cámbialo. Aprender filosofía. Ir al Sí. gimnasio. Va, cámbialo. Ir al gimnasio mental. Eso. Aprender filosofía. Aprender otro idioma. Cámbialo. Aprender el idioma de la filosofía. No Ajá. sé, como podría darle una vuelta a todos Para que se animen. Ajá, y al final es probar. Porque Exacto. tampoco es una garantía, esto no es
Otra vez, no es como de piense positivo su vida. No, Ajá. no. Esto funciona si usted lo aplica. Como todas las cosas del mundo. Exactamente. ¿Te parece esa Me conclusión? parece. Me encanta nuestro primer podcast del año. Bueno, entonces, este es nuestro primer podcast del año. A Gerson ya lo hemos ido presentando. Sí. Ahí hace poco alguien decía, él es Gerson, al que saludan de gracias Gerson. Sí, él es él es Gerson. Gerson. Ajá. Entonces ya también lo hemos ido haciendo famoso. Así que gracias Gerson. Gracias, Y Gerson. arrancamos el 2023. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Filosofía cotidiana.